Y así, el audaz Ricardo, como un león indomable, se lanzó con furia contra las hordas enemigas, blandiendo su imponente hacha de combate. El estandarte de los 3 leones dorados ondeaba majestuoso sobre la colina, mientras los leales soldados del rey cristiano ofrecían sus vidas con fervor inquebrantable por la verdadera fe. Al concluir la batalla y silenciarse los aceros, se cantarían innumerables himnos en su honor. Pero siempre habría otro combate por librar, otra guerra por enfrentar. Ricardo Corazón de León siempre sería requerido en algún lugar, y sin dudarlo, vestiría su cota de malla, afilaría su hacha y se lanzaría con valentía hacia las fauces de la muerte, enfrentándola de frente. La dinastía Plantagenet, inicialmente francesa, era una de las dinastías de reyes más importantes en la Edad Media que reinó en Inglaterra y que tuvo también importantes posesiones en Francia, como el Ducado de Normandía, el de Aquitania y el Condado de Anjou, que finalmente acabaron perdiendo. La historia de los Plantagenet es un fascinante cuento con intrigas familiares, infidelidades matrimoniales, asesinatos y todo tipo de historias. Su origen francés les llevó en un momento determinado a reclamar la corona de Francia y a iniciar una guerra que sería conocida como la Guerra de los 100 años que finalmente acabaron perdiendo. Godofredo de Anjou se casó con la emperatriz Matilde, hija del rey Enrique I de Inglaterra. Era llamada la emperatriz por ser viuda de Enrique V, emperador del Sacro Imperio Romano. A la muerte del rey de Inglaterra, Godofredo reclama la corona para su esposa, pero los ingleses prefirieron al primo de Matilde, Esteban de Blois. Después de muchos años de luchas, y debido sobre todo a que Esteban no tenía herederos al trono, este pacta con la casa Plantagenet y decide designar como heredero al hijo de Matilde y Godofredo, Enrique de Anjou. Enrique se convierte así en rey de Inglaterra. Es además duque de Normandía y conde de Anjou por herencia propia y duque de Aquitania y conde de Poitiers por su matrimonio con Leonor de Aquitania. Enrique II es un gran rey y un gran estratega militar que pasa la mayor parte de su vida viajando por sus dominios. Se decía que en su época, en el día solo se sentaba para comer. Mantiene frecuentes luchas con los varones de Aquitania muy propensos a rebelarse contra el poder de Enrique, y con sus hijos, enfrentados en contra suya por instigación de su madre Leonor. A su muerte, le sucede su hijo Ricardo, apodado Corazón de León. Ricardo, un monarca cuyo nombre resonaría a través de los siglos como un símbolo de valentía y fervor guerrero, nacido en el seno de la poderosa dinastía Plantagenet, ascendió al trono en un tiempo en que la cristiandad estaba sumida en un fervor religioso que empujaba a los hombres a tomar la cruz y combatir en tierras lejanas. El rey no solo heredó un trono, sino una voluntad de hierro y una destreza en el campo de batalla que lo distinguiría entre los monarcas de su época. Desde joven, mostró un espíritu indomable y un amor por la guerra que lo llevarían a liderar la Tercera Cruzada, buscando liberar la ciudad santa de Jerusalén del dominio musulmán. Con una espada en una mano y la cruz en la otra, Ricardo navegó hacia Oriente, enfrentándose al formidable Saladino en una serie de encuentros que se convertirían en leyenda. Su coraje y liderazgo inspiraron a sus hombres y aterrorizaron a sus enemigos, cimentando su reputación como el más formidable de los reyes guerreros. Sin embargo, la vida de Ricardo no fue solo gloria y triunfo. Traiciones, cautiverio y luchas internas marcaron su reinado, recordándonos que incluso los más grandes héroes están sujetos a las pruebas más duras. A pesar de las adversidades, su legado perduró, y su nombre, Ricardo Corazón de León, se grabó en la historia como un estandarte de la bravura y la nobleza de la caballería medieval. Así, en cada rincón donde se canta la gesta de los cruzados, el eco de León ruge con fuerza, recordándonos a un rey cuya vida fue una epopeya de honor, fe y guerra. En este fascinante video, exploraremos la vida y las hazañas de Ricardo Corazón de León, uno de los monarcas más legendarios y valientes de la historia, desde sus intrépidas campañas durante las cruzadas hasta su reinado turbulento en Inglaterra. Acompáñanos en este viaje épico y sumérgete en la historia de un líder cuyo coraje y honor aún resuenan en nuestros días. Bienvenidos.
Siendo uno de los monarcas más legendarios y célebres de la Edad Media, Ricardo I de Plantagenet, conocido como Corazón de León, gobernó Inglaterra en el siglo XII, distinguiéndose por su pasión por la batalla y las incesantes guerras que libró en múltiples frentes. Como el segundo hijo varón sobreviviente de Enrique II, las posibilidades de ascender al trono eran remotas. Quizás por eso dedicó su juventud a dominar los territorios que su madre le había concedido en Francia y a luchar contra los nobles rebeldes. Aunque anhelaba el poder de la corona, nunca asumió plenamente sus responsabilidades reales y vio en su nuevo cargo una oportunidad para llevar sus combates a tierras lejanas. El solo nombre de Ricardo Corazón de León evoca un mundo de épicas aventuras caballerescas y combates sin fin. Su fervor por el combate y el tiempo que pasó lejos de sus dominios lo convirtieron, aún en vida, en una figura envuelta en leyenda. Su autovinculación con las hazañas de Robin Hood no hizo sino engrandecer su fama, estableciéndolo como el modelo perfecto de rey cristiano, un hombre de fe y un guerrero indomable. Al igual que sus hermanos, Ricardo fue educado en las artes, la cultura y la guerra, destacándose como un excepcional juglar y poeta, y mostrando una marcada afición por la guerra. Pasó gran parte de su juventud en el norte de Francia, en los ducados de Aquitania y Poitiers, y su lengua materna era el francés. Aunque no existen documentos que lo corroboren, Ricardo se consideraba a sí mismo descendiente del legendario rey Arturo de la Casa Pendragón. Este mítico rey britano fue célebre por enfrentarse a las invasiones sajonas durante los siglos V y VI. En los relatos que lo mencionan, Arturo es descrito como un monarca perfecto tanto en la guerra como en la paz, y es probable que Ricardo buscara engrandecer su propia fama al vincularse con él. Se dice de Ricardo que era un hombre atractivo, de cabello rubio rojizo, tez pálida y ojos claros. Además, su estatura era considerablemente superior a la media de su tiempo, alcanzando casi los 2 metros de altura. El nombre de Corazón de León le fue otorgado por su coraje y entusiasmo en la batalla, a la cual se lanzaba con valentía y destreza. También se le conocía como Ricardo sí y no, debido a su hábito de tomar decisiones cruciales de manera abrupta y en cuestión de segundos. Su hermano Enrique el Joven fue proclamado segundo rey de Inglaterra, para gobernar al lado de su padre. Sin embargo, Ricardo y sus hermanos, junto a Leonor de Aquitania, se levantaron en armas contra Enrique II con la ambición de destronarlo y consagrar a Enrique el Joven como rey único. Su padre, decidido a aplastar la rebelión, desplegó todas sus tropas, venciendo uno a los rebeldes, hasta que solo Ricardo permaneció en pie, quien luego rehusó combatir directamente contra su progenitor, imploró su perdón y le juró lealtad. No obstante, se enfrentó nuevamente a él para evitar que dividiera su herencia entre él y su hermano menor, Juan, logrando esta vez salir victorioso. La fallida rebelión llevó a Ricardo a centrarse en el dominio de sus territorios franceses, en los ducados de Aquitania y Poitiers, donde constantemente se enfrentaba a la resistencia de los nobles locales. Demostrando su destreza en el arte de la guerra, tomó la impenetrable fortaleza de Taillebourg y sometió a sus oponentes. Durante este tiempo, las alianzas con sus hermanos y con Felipe II de Francia se forjaban y desmoronaban con facilidad, según conveniencias momentáneas. Ricardo se vería obligado a enfrentar tales levantamientos a lo largo de su vida, ganándose una reputación por la dureza que mostraba hacia los derrotados. Uno de los aspectos más sorprendentes de Ricardo es que, a lo largo de su reinado, prácticamente no pisó las tierras de las islas británicas. Su dominio sobre los territorios del norte de Francia y su insaciable pasión por la batalla lo llevaron a embarcarse en campañas de guerra casi incesantes, resultando en una estancia en Inglaterra de menos de 6 meses durante sus 10 años de reinado. Esta prolongada ausencia fomentó la imagen de un rey ansiado por su pueblo y acosado por sus enemigos. Los 6 meses que Ricardo pasó en Inglaterra como rey corresponden a sus 2 coronaciones. La primera se celebró en 1189, tras la muerte de su padre, Enrique II, cuando ascendió al trono por derecho de nacimiento. La segunda coronación tuvo lugar en 1194, cuando regresó de las cruzadas y descubrió que su hermano, Juan sin tierra,
había usurpado su lugar como monarca. Ricardo veneraba el combate. Desde su infancia fue entrenado en las artes bélicas, y su valentía brilló desde joven. En el mismo año de su nombramiento como rey, el sultán Saladino conquistó Jerusalén, dando inicio a la Tercera Cruzada que Ricardo lideraría junto al rey Felipe II de Francia y al emperador alemán Federico Barbarroja. Durante este tiempo, descuidó el gobierno de Inglaterra y abandonó sus aspiraciones en el continente europeo. Tras la muerte de Federico y la retirada del rey francés, Ricardo alcanzó un acuerdo con Saladino, obteniendo la posesión de Acre y asegurando el libre acceso de los cristianos a Jerusalén. En su travesía hacia Palestina para emprender la Tercera Cruzada, Ricardo se vio envuelto en intensos combates en Sicilia y Chipre. Ocupó la isla de Sicilia para desafiar a Tancredo, primo del difunto rey, quien había ascendido al trono y mantenía prisionera a Juana de Inglaterra, hermana de Ricardo. Conquistó Chipre, transformándola en una fortaleza militar para las cruzadas, a salvo de los ataques turcos. Ambas campañas resultaron en resonantes victorias para el rey. Ricardo vivió en una época turbulenta de la Europa medieval, donde cada noble y rey luchaba por expandir sus dominios. Ricardo tomó la ruta marítima hacia el Medio Oriente, desplegando toda la fuerza de su reino en esta ambiciosa campaña. Meticuloso y experimentado, reunió una formidable flota de 100 barcos y 60.000 caballos. En su travesía, capturó Mesina en Sicilia, y cuando su ejército se congregó por primera vez en la isla, contaba con 17.000 valientes soldados listos para la acción. Consciente de que la logística era el factor decisivo en cualquier campaña, se propuso asegurar una sólida línea de suministros mediante la conquista de Chipre. Aunque oficialmente bizantina, la isla estaba bajo el control del rebelde Isaac Comnenos, quien se había proclamado gobernante independiente. Ricardo, imparable en su avance, tomó Chipre en mayo, justificando su acción con la excusa de que los lugareños habían maltratado a algunos cruzados naufragados. Los habitantes de la isla fueron obligados a pagar un impuesto del 50% sobre sus bienes, enriqueciendo aún más las arcas de la campaña. Los cruzados gobernarían la isla, que se convertiría en una vital base de suministros para las fuerzas en su camino hacia el Medio Oriente. Mientras tanto, en Francia, Felipe había reunido un ejército formidable de 650 caballeros, 1.300 escuderos y un número aún mayor de infantería. Este ejército también zarpó hacia el Levante, gracias a la flota genovesa que lo transportaría a Acre. La Tercera Cruzada se estaba forjando como una verdadera aventura militar paneuropea. La primera gran batalla de la campaña tuvo lugar en Acre, en la costa del Reino de Jerusalén. La ciudad ya había sido sitiada por un ejército liderado por Gui de Lusignan, rey de lo que quedaba del Reino de Jerusalén, quien enfrentaba serios problemas ante la llegada de un ejército enviado por Saladino para socorrerla. Sin embargo, la fortuna sonrió al rey latino, pues pronto varios ejércitos cruzados acudieron en su ayuda, remanentes del ejército de Federico, un contingente alemán al mando del duque Leopoldo de Austria que había llegado por mar, una fuerza francesa liderada por Enrique de Champaña, y las tropas de Ricardo y Felipe. Los cruzados estaban preparados para asediar la ciudad. Se inició un intenso y sostenido bombardeo con catapultas, pero el asedio se volvió exitoso solo cuando los zapadores, incentivados con recompensas monetarias por Ricardo, socavaron las murallas en el flanco terrestre. Las poderosas máquinas de asedio, la reputación del rey inglés y las divisiones dentro del ejército de Saladino fueron factores decisivos en la victoria. Corazón de León, como se le conocía ahora por su valentía y audacia en la guerra, logró en 5 semanas lo que Gui no pudo conseguir en 20. La ciudad finalmente cayó, llevándose consigo 70 barcos, la mayor parte de la flota de Saladino. Según la leyenda, Ricardo estaba enfermo en ese momento, quizás de escorbuto, pero mandó que lo llevaran en una camilla para disparar con su ballesta contra las almenas enemigas. Sin embargo, el rey inglés empañó su reputación de buen rey al ordenar la ejecución de 2.500 prisioneros, considerando que la demora en el pago del rescate acordado exigía una respuesta firme. Además del gasto que representaba tener esa cantidad de prisioneros,
sintió que liberarlos solo significaría que eventualmente se unirían nuevamente al ejército enemigo. Mientras tanto, Guy de Lusignan fue proclamado nuevo rey de Chipre, un territorio que Ricardo había vendido a los caballeros templarios para engrosar las arcas de su campaña. Desafortunadamente, Felipe II se vio forzado a regresar a casa desde el Levante, debido a problemas políticos en Flandes que amenazaban su trono. Así, de los 3 reyes originales, solo quedaba Ricardo al mando del ejército cruzado. No obstante, él era considerado el mejor general de su tiempo, y a pesar de los contratiempos, la campaña había comenzado de manera prometedora. Con su vista fijada en Jaffa, el puerto esencial que abastecía a Jerusalén, el ejército cruzado marchó hacia su objetivo. Sin embargo, Saladino, tras varios días de hostigamiento ineficaz, determinó que la mejor forma de afrontar a los invasores era lanzar un ataque a gran escala. En la llanura de Arsuf, los 2 ejércitos se encontraron en una batalla continua. Los cruzados, astutos, mantuvieron su marcha cerca de la costa, dejando solo un flanco expuesto. Los arqueros musulmanes, tanto a pie como montados, junto con lanceros, atacaron a la infantería cruzada que, como era habitual, formaba un bloque protector alrededor de la caballería pesada. Después de escaramuzas que se prolongaron durante gran parte del día, la caballería pesada occidental lanzó un ataque devastador, aunque la carga inicial podría haber sido emprendida por los caballeros hospitalarios sin la aprobación de Ricardo. A pesar de que los cruzados lograron la victoria, las pérdidas musulmanas no fueron significativas, y Saladino se vio obligado a retirarse hacia la seguridad del bosque que flanqueaba la llanura. Los cruzados marcharon hacia Jaffa para descansar y reagruparse. Aunque Ricardo prefería asegurar Egipto para aislar la base logística del enemigo, la mayoría de los cruzados estaban ansiosos por avanzar directamente hacia Jerusalén, el objetivo primordial de la cruzada. El rey inglés cedió a la presión popular y se dirigió a la Ciudad Santa, pero no sin antes realizar un avance cauteloso, capturando y fortificando castillos estratégicamente vitales que aseguraban las líneas de suministro de su ejército. Así, en enero de 1192, el ejército cruzado aún no había alcanzado su meta. La lluvia obstaculizaba el avance, y a solo 19 kilómetros de su objetivo final, con líneas de suministro precarias, se tomó una decisión crucial. Ricardo, aunque había marchado hasta Jerusalén, comprendía que, si bien podría asaltar las imponentes murallas de la ciudad, su ejército había sufrido grandes bajas en las batallas de los últimos 2 años y era probable que no pudiera resistir un contraataque inminente. Esta decisión fue respaldada por los líderes de las 2 unidades de combate más experimentadas, los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios. La ausencia del ejército de Federico se hizo sentir más profundamente que nunca. Con algunos a favor y muchos en contra, Ricardo decidió retroceder, lo que provocó la deserción de muchos de sus soldados. Al año siguiente, se emprendió otra marcha hacia Jerusalén, llegando esta vez a unos pocos kilómetros de la ciudad. Esa noche, acamparon y se podía escuchar a la gente que vivía en Jerusalén. Mientras tanto, Saladino, que estaba en la ciudad, sabía que Ricardo esperaba el amanecer para atacar, consciente de que no podrían resistir el asalto cruzado. La tensión de la noche impedía que nadie pudiera dormir. Ricardo, preocupado por no poder mantener Jerusalén y habiendo recibido noticias de Inglaterra sobre la usurpación de su hermano Juan, decidió detenerse nuevamente. Al amanecer, Saladino y sus soldados notaron que Ricardo había optado por retroceder. Los líderes cruzados concluyeron que, al igual que en Acre, podrían tomar la ciudad tras un prolongado asedio, pero casi con certeza no podrían evitar un contraataque de Saladino. Mientras tanto, el líder musulmán decidió asediar Jaffa, que fue capturada. Ricardo, que se encontraba en Acre, navegó y arribó a Jaffa, decidido a recuperar la ciudad. Liderando con valentía desde el frente, el Corazón de León logró su objetivo contra todo pronóstico, pero la situación general no había cambiado significativamente. Los musulmanes mantenían el control sobre Jerusalén, y Saladino aún conservaba su ejército intacto. Se trataba de un punto muerto, y, al igual que Felipe,
Los asuntos internos en Inglaterra exigían el regreso inmediato de Ricardo para salvaguardar su trono. Así, la cruzada fue abandonada. Ricardo, después de tanto esfuerzo, negoció un acuerdo de paz con Saladino. La fortaleza de Ascalón, bajo control cruzado, debía ser desmantelada, mientras que los cruzados retendrían una estrecha franja de tierra alrededor de Acre. También se garantizó la seguridad para los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Aunque no era el resultado esperado, siempre quedaba la posibilidad de una cuarta cruzada en el futuro. Ricardo contempló que, en cualquier campaña venidera contra los árabes, sería ventajoso atacar desde Egipto, el eslabón débil de su imperio. Este plan fue adoptado por los miembros de la Cuarta Cruzada, aunque una vez más se distrajeron de su objetivo original, esta vez atraídos por la deslumbrante joya del Imperio bizantino, Constantinopla. Al devolverse a Inglaterra, Ricardo debía ir por mar para evitar atravesar tierras francesas, pero tras violentas tormentas y múltiples peripecias, el barco encalló en las costas de Aquilea, Italia. Apenas acompañado por unos pocos leales, se vio obligado a cambiar sus planes y seguir la ruta terrestre. Disfrazados de peregrinos, el rey y sus acompañantes entraron en Viena en diciembre, con la esperanza de pasar desapercibidos hasta estar a salvo. Sin embargo, en una pequeña taberna, Ricardo pidió pollo asado, un manjar reservado para la nobleza. Este gesto atrajo la atención de los presentes, quienes notaron su llamativo anillo, revelando su identidad. El duque Leopoldo de Austria ordenó apresarlo, recordando vívidamente cómo, un año y medio antes, tras la toma de Acre, Ricardo había derribado su pendón victorioso y lo arrojó al foso, considerando una arrogancia que un duque pretendiera ponerse al mismo nivel que un rey. Ante semejante ofensa, el duque había abandonado la cruzada, alimentando proyectos de venganza. Este no fue un episodio aislado. Desde que Ricardo emprendió la cruzada, se había granjeado numerosos enemigos. En septiembre de ese año, de camino a Tierra Santa, había atracado en Sicilia, donde Tancredo de Lecce usurpaba el trono que correspondía a Constancia, casada con el emperador Enrique VI. Tanto el monarca inglés como el francés, Felipe Augusto, compañeros entonces en la reconquista de Jerusalén, permanecieron allí varios meses y pactaron con Tancredo, reconociéndolo como rey legítimo y ganándose así las antipatías del emperador. Continuaron su viaje, pero su flota encalló en Chipre, entonces bajo control bizantino. Ricardo conquistó la isla y dejó un gobernador, ganándose un nuevo enemigo. Ya en Tierra Santa, en el contexto de la conquista de Acre, las discrepancias con Leopoldo de Austria y la oportuna muerte de Conrado de Montferrat, elegido rey de Jerusalén pese a la oposición de Ricardo, empeoraron la situación. Ricardo prácticamente carecía de aliados. Al mismo tiempo, sus enemigos trataban de minar las bases de su poder. Desde que Felipe Augusto había regresado a Francia, traicionaba los pactos hechos con el monarca inglés al embarcarse juntos hacia Palestina. Para dañar su imagen, difundió infames historias sobre sus acciones en Tierra Santa, acusándole de pactar con Saladino y de estar implicado en la muerte de Conrado. Mientras tanto, en Inglaterra se perfilaba la figura de un rey ausente, que apenas había permanecido en la isla 6 meses después de su coronación, y que asfixiaba al pueblo con impuestos destinados a sufragar los gastos de la cruzada. A pesar de todo, aún prevalecía la estampa positiva del monarca, un destacado guerrero y valiente cruzado, que ya antes de ser coronado era conocido como Corazón de León por su bravura en combate. Cuando desapareció su rastro, muchos creyeron que había muerto y desesperaron ante la idea de haberle perdido. Durante 2 meses, Ricardo estuvo prisionero en el castillo de Dürnstein, luego a cambio de una generosa suma, fue entregado al emperador Enrique VI. Tanto Leopoldo de Austria como Enrique fueron excomulgados por el Papa Celestino III por haber apresado a un cruzado, defensor de la cristiandad. Sin embargo, la reacción papal no tuvo mayores consecuencias. A Ricardo se le acusó de aliarse con Tancredo, usurpador de Sicilia, de empuñar las armas de la cruzada contra un príncipe cristiano, tomando Chipre, de afrentar en Acre a Leopoldo,
de obstruir el progreso del ejército cruzado debido a sus disputas con el rey de Francia, de matar, o mandar matar, a Conrado de Montferrat, y de pactar con Saladino, dejando Jerusalén en sus manos. Siguiendo su máxima de haber nacido en un rango que no reconocía superior salvo Dios, Ricardo respondió una a las acusaciones. En lugar de agachar la cabeza y suplicar perdón, Ricardo dio rienda suelta a su indignación. En lugar de agachar la cabeza y suplicar perdón, Ricardo dio rienda suelta a su indignación. Ante su actitud arrogante, el emperador fijó su rescate en 100.000 marcos, una cifra que representaba 5 veces los ingresos anuales de la corona inglesa. Por su parte, Felipe Augusto y Juan Sin Tierra ofrecieron 80.000 marcos a Enrique VI a cambio de que retuviera a Ricardo. El emperador declinó la oferta, pero subió el rescate a 150.000 marcos. Además, estableció que, tras ser liberado, el soberano de Inglaterra pasaría a ser vasallo del propio Enrique y del rey de Francia por las posesiones inglesas en el continente. Con ello, Ricardo quedaba bajo la autoridad de otro gobernante. La madre de Ricardo, Leonor de Aquitania, asumió la ardua tarea de reunir el dinero del rescate. Mientras el rey permanecía prisionero, en Inglaterra se confiscaban todo el oro y la plata de las iglesias y se grababa cada propiedad en un cuarto de su valor. Paralelamente, Juan Sin Tierra había pactado casarse con la hermana de Felipe Augusto, Alicia, y entregarle las tierras normandas. Al mismo tiempo, Felipe Augusto preparaba la invasión de Inglaterra, reuniendo mercenarios flamencos y ganándose el apoyo de Dinamarca mediante su enlace con Ingeborg, hija del rey danés Canuto VI. La situación era crítica, pero Ricardo no se mostraba preocupado. Mi hermano Juan no es hombre que pueda conquistar un país mientras haya alguien que ofrezca una mínima resistencia, decía. Con el tiempo, el confinamiento de Ricardo se fue relajando. Se le permitió mantener a su corte a su lado y tratar los asuntos del reino. Sus amigos le visitaban con frecuencia. Incluso le enviaron sus halcones para que cazase en los alrededores del castillo. Enrique VI necesitaba dinero para sus empresas en el sur de Italia y, ante la debilidad inglesa, sabía que se hallaba en una situación ventajosa. Sin embargo, sus necesidades económicas no le hacían olvidar las políticas, y era consciente de que no le convenía que las posesiones del rey de Francia aumentasen, pues esto mermaría su poder en el continente. Ricardo y Enrique debían aliarse frente a Felipe Augusto, y ambos lo sabían. Los tratos estaban prácticamente establecidos. Felipe Augusto envió un mensaje a Juan Sin Tierra: «Cuídate, el diablo está suelto». A fines de año, la suma reunida para el rescate del rey fue enviada a Alemania. El resto se dividió en sucesivas entregas, aunque nunca llegó a pagarse del todo. Ricardo fue liberado y llegó al puerto inglés de Sandwich. La rebelión encabezada por su hermano Juan estaba casi completamente sofocada para entonces. 3 de los castillos rebeldes habían caído, los 2 que resistían sucumbieron en poco tiempo. Gracias a la mediación de su madre Leonor, Ricardo y Juan hicieron las paces. Ricardo afirmó que su hermano, de 27 años, había actuado como un niño aconsejado por malvados. Despojado de sus posesiones, Juan volvió a merecer el apodo de Sin Tierra. Ricardo paseaba por las murallas de su castillo, desprovisto de su cota de malla, observando las pruebas de lanzamiento con una mirada de acero. Un hombre atrajo su atención, empuñando una ballesta en una mano y una sartén en la otra, que usaba para detener flechas con sorprendente destreza. Con precisión letal, el hombre apuntó al rey y Ricardo, divertido, se rió ante semejante habilidad, pero la diversión se tornó en dolor cuando una segunda flecha se clavó en su hombro izquierdo, cerca del cuello. Un cirujano acudió de inmediato, logrando extraer la flecha, pero las primitivas condiciones de la época y la falta de medidas de asepsia llevaron a la formación de gangrena. El rey, debilitado pero implacable, ordenó capturar al agresor. Ante su presencia, descubrieron que el culpable era un niño, en busca de venganza por la muerte de su padre y 2 hermanos a manos del rey. Aunque esperaba la muerte como castigo, Ricardo, en un acto de inesperada clemencia, lo dejó libre. Sin embargo, el destino del niño fue cruel. Tras la muerte del rey,
un despiadado capitán mercenario lo despellejó vivo. Sabiendo que su final estaba cerca, Ricardo hizo su testamento, legó su reino a su hermano Juan, al no tener herederos legítimos, y todas sus joyas a su sobrino Otón. En sus últimos momentos, murió en los brazos de su madre, Leonor de Aquitania. Las vísceras del rey fueron enterradas en el lugar de su muerte, en Rouen, Normandía, mientras que el resto de su cuerpo fue llevado a la abadía de Fontevraud-en-Anjou, para descansar junto a los restos de su padre. Así fue la vida y muerte de Ricardo Corazón de León, un rey cuya valentía y destreza en el campo de batalla lo convirtieron en una leyenda. Su nombre aún resuena a través de los siglos, simbolizando el coraje y la determinación de aquellos que forjaron la historia con sangre y acero. Aunque su final fue trágico, Ricardo dejó un legado imborrable que continúa inspirando a aquellos que buscan la grandeza en tiempos de adversidad. Recordemos su historia no solo como un relato de tiempos pasados, sino como un ejemplo de la lucha y la tenacidad que define el espíritu humano. Si este recorrido por la fascinante historia de Ricardo Corazón de León te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.